Atención, atención, porque lo que os traigo hoy es pura dinamita, la última hora que ha hecho temblar los cimientos de Mediaset y ha puesto en evidencia, una vez más, la descarada doble vara de medir que impera en la televisión de nuestro país. Es un golpe tremendo, un terremoto mediático que, os lo aseguro, nos va a dejar a todos con la boca abierta. Hablamos del mismísimo Alessandro Lecchio, una figura que lleva décadas, ni más ni menos, ligado a este gigante de la comunicación, y que hoy, en un giro absolutamente inesperado, ha sido apartado de sus funciones, un despido que ha corrido como la pólvora y que, sin duda alguna, está generando un debate encendido en cada rincón. No podemos ni debemos ignorar la magnitud de esta decisión, que ha explotado de repente, en un momento en que pocos lo esperaban con esta inmediatez. Es la noticia del día, la noticia que eclipsa cualquier otra, la que nos obliga a sentarnos y a analizar lo que realmente está pasando detrás de las cámaras, detrás de esos focos que, a veces, parece que iluminan la verdad de una manera muy selectiva. Este adiós de Lecchio, aunque esperado por algunos dada la historia reciente, llega con un componente de sorpresa que lo hace aún más impactante para la audiencia. Lo más escalofriante de todo esto, lo que verdaderamente nos hace alzar la voz, es la reacción que ha provocado en ciertos platós de televisión. Porque sí, amigos, mientras nosotros intentamos procesar esta información tan delicada, hay quienes han decidido convertir la noticia en una auténtica fiesta, en un circo de celebración que, a mi juicio, roza lo indecente. He visto con mis propios ojos, y seguro que muchos de vosotros también lo habéis hecho, cómo en el programa No Somos Nadie, la alegría era desbordante, las palmas sonaban con una fuerza inusual y las risas resonaban por todo el plató. Es que es alucinante, de verdad, ver cómo se mofan, cómo se regodean en el despido de alguien, sin pararse a pensar en la complejidad de la situación ni en las graves implicaciones que esto tiene. Parecía que les había tocado la lotería, una especie de victoria personal que celebraban con una euforia desmedida, como si la salida de Lecchio fuera el triunfo de una causa que ellos mismos abanderan. Y esto, a estas alturas de la tarde, cuando ya la noticia es un clamor popular, nos obliga a reflexionar sobre la ética y la moral de ciertos comunicadores. No nos engañemos, la decisión de Mediaset de prescindir de Alessandro Lecchio llega, si somos sinceros, con un retraso considerable si nos atenemos a las tardías denuncias públicas que Antonia Della Te ha ido vertiendo a lo largo del tiempo. Es cierto que esta salida se siente como un desenlace que muchos anticipaban, pero la timing, la forma en que todo se ha precipitado, no deja de generar una cantidad ingente de preguntas sin respuesta. Parece que la maquinaria mediática tiene sus propios tiempos, sus propios intereses, que a menudo distan mucho de una auténtica búsqueda de la justicia o la verdad. Aquí en Teras de Salseo, nuestra misión es informaros con la verdad por delante, sin filtros ni medias tintas, y por eso os pido, encarecidamente, que si aún no lo habéis hecho, le deis a ese botón de suscribirse. Es vuestra manera de apoyar un periodismo sin ataduras, de uniros a una comunidad que no teme alzar la voz y que siempre busca ir más allá de la superficie. Queremos seguir creciendo, queremos seguir destapando estas realidades tan crudas, y vuestro apoyo es fundamental para lograrlo, así que no os lo penséis dos veces. El momento de unirse es ahora. Antes de que sigamos buceando en esta marejada de contradicciones, me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y, sobre todo, ¿qué pensáis de esta reacción desproporcionada en No Somos Nadie? ¿Creéis que es justo celebrar un despido de esta manera o hay algo más detrás de esta euforia colectiva que se respira en el ambiente televisivo? Vuestra perspectiva es crucial para entender la magnitud de lo que estamos viviendo, para ponerle voz a la indignación y a las preguntas que nos asaltan a todos. Porque, a ver, no voy a ser yo quien defienda a Alessandro Lecchio, no me malinterpretéis. Hay hechos, hay confesiones que son absolutamente innegables y que, desde luego, son totalmente reprobables y asquerosas. El propio Lecchio ha reconocido, en algún momento de su trayectoria televisiva, haber agredido físicamente a mujeres, haberles propinado bofetones, y eso, señoras y señores, es algo que no tiene justificación alguna, que es lamentable y que, evidentemente, debería haber tenido consecuencias mucho antes. Es una mancha imborrable en su currículum y en su vida personal. Sin embargo, y aquí es donde reside la clave de mi indignación y la del aluvión de mensajes que estoy recibiendo, el hecho de que esta celebración se produzca años después de que esas acusaciones se hicieran públicas y en el contexto actual me parece completamente fuera de lugar, sacado de quicio.
Parece que algunos han guardado esta bala en la recámara durante años, esperando el momento perfecto para disparar, para ejecutar una venganza mediática que poco tiene que ver con la justicia real, con la justicia que se busca en los tribunales. Es una vendetta con sabor agridulce. Es más, yo creo, y perdonadme si me equivoco, que en No somos nadie piensan que Mediaset está de su lado, que esta decisión es una especie de respaldo a su discurso, a su lucha personal. Pero es que, sinceramente, es alucinante pensar eso. Yo quiero creer, o al menos espero, que Mediaset está, y siempre ha estado, en contra de todo tipo de violencia, de cualquier forma de agresión, sea quien sea el implicado. Ya lo vimos, o al menos así nos lo vendieron, con el caso de Antonio David, y ahora lo estamos viendo de nuevo, con Alessandro Lecchio, pero de una manera que invita a la confusión y al más profundo escepticismo. Lo que no podemos olvidar, lo que la hemeroteca grita a los cuatro vientos, es que, hasta la fecha, no existe ninguna sentencia judicial firme que avale las graves acusaciones que Antonia del Laté ha vertido contra Lecchio. Sí, es cierto que hay unas cartas, unas misivas donde, según la propia Antonia y la mismísima Bárbara Rey del Laté, el conde es tildado directamente de maltratador, de una persona que ha ejercido violencia. Esas cartas existen, forman parte del pasado, pero no son, en sí mismas, una condena legal, y eso es una distinción crucial que hay que hacer. Y aquí viene el quid de la cuestión, la doble vara de medir, esa hipocresía que nos asfixia y que no podemos permitir que pase desapercibida. Porque, ¿cómo se atreven a darse golpes de pecho, a aplaudir el despido de Lecchio, cuando en ese mismo programa, o en la misma cadena, tienen sentados a otros personajes que arrastran acusaciones igual de graves o incluso más, según atestados policiales? Estoy hablando, por ejemplo, de Kiko Matamoros, sobre quien pesa un atestado policial por supuestos malos tratos a la que fuera su pareja, Makoke. ¿Por qué a uno sí y al otro no? ¿Por qué esa diferencia tan abismal en el tratamiento? Es que la incoherencia es sangrante, es descarada y nos obliga a cuestionar la integridad de todo el sistema. Si la exigencia de Mediaset es que una persona con acusaciones de maltrato deba ser expulsada de la cadena, ¿por qué Kiko Matamoros sigue ahí, intocable, a salvo de esta guillotina mediática? Es que es alucinante, de verdad. Lo que nos están contando, lo que están vendiendo, es una doble vara de medir que solo se aplica a unos pocos, que se usa de forma selectiva, como un arma arrojadiza contra quienes no son de su agrado o no siguen su narrativa. Y no me vengáis con el argumento de que lo de Lecchio es cierto, pero lo de Matamoros no. Por favor, están en igualdad de condiciones en lo que a condenas judiciales se refiere, porque ninguno de los dos ha sido condenado. Ninguno tiene una sentencia firme que les declare culpables de maltrato. Lo que pasa aquí, lo que vemos una y otra vez, es que, dependiendo de cómo te caiga la gente, de si te ríes sus gracias o no, así aplicamos la moral y la ética. Y esto, amigos, me parece una situación absurda, ridícula y, francamente, patética. Es patético que empiecen a mofarse y a aplaudir cuando se enteran del despido de alguien, cuando tienen gente sentada a su lado que arrastra sombras igual de oscuras. La hemeroteca, esa memoria colectiva tan tozuda, avala todo lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo. No podemos ignorar la historia, no podemos borrar de un plumazo lo que ha pasado y lo que ha sido denunciado. La última hora de este escándalo no termina con el despido de Lecchio, porque la verdadera noticia es lo que esto destapa. Un sistema podrido, lleno de contradicciones y de juicios públicos sin base. Mucha gente, la verdad sea dicha, se ha enterado de la noticia del despido de Lecchio sin saber el verdadero porqué, sin entender la cronología de los hechos ni las acusaciones que pesan sobre él. Y aquí, enteras de salseo, queremos ponerle voz a esa historia completa, sin dejar nada en el tintero. Así que, atentos, porque os voy a mostrar una parte crucial de esa hemeroteca, una donde el propio Alessandro Lecchio, con sus propias palabras, confiesa los hechos que han marcado su trayectoria y que sin duda están detrás de este drástico desenlace. En un momento televisivo que ya es parte de la historia, en el programa Tómbola, Lecchio fue confrontado directamente con las acusaciones. Le recordaron los malos tratos que otras mujeres habían sufrido, haciendo alusión a esas cartas que ahora vuelven a la palestra. Y él, con una frialdad que helaba la sangre, respondió. Dijo, «Yo he tirado bofetones a las mujeres. ¿Y me ha pasado?» Sí, lo reconoció. Intentó matizarlo, dijo que es un bofetón, la IT, no es un bofetón, intentando minimizar la gravedad, pero el hecho es que lo admitió. Esa admisión, ese sí, 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 no, 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 no,
que tanto ha resonado, es la prueba de su propio reconocimiento. ¿Cómo se puede negar lo que uno mismo ha dicho? Es incomprensible. Y Antonia del Laté, en ese mismo momento, lo increpó. Le dijo directamente: «No, yo te contesto, no, jamás. No, jamás, no, 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 no. Hey, he tenido denunciado mi juzgado. Yo he tenido que defenderme de ti, maltratador. Yo he tenido un silencio mediático sabiendo todas la profesión que era Alessandro Aeco, la vis. Encubierto, tú me has maltratado. Lo tienes que admitir». Es que la fuerza de esas palabras, la crudeza de la confesión y la posterior negación son un reflejo de la toxicidad que ha rodeado siempre a este personaje. Antonia del Laté, con una valentía inquebrantable, lo confrontó en directo, mencionando esas cartas que ella misma aportó ante la juez, cartas donde, según sus palabras, él se disculpaba por su comportamiento. Él, por su parte, intentó desviar la atención, tildándolas de cartas de amor, en un intento desesperado de maquillar la gravedad de la situación. Es una manipulación descarada de la realidad, pero la hemeroteca, esa implacable guardiana de la memoria televisiva, no olvida. Bárbara Rey, en su momento, fue aún más directa, arremetiendo contra Lecchio con una contundencia brutal. Le acusó no solo de maltratar a mujeres, sino también de chantajear al emérito, de llevar a cabo un silogismo grave, como ella misma lo describió. Es decir, las acusaciones no se limitan solo al ámbito de la violencia de género, sino que se extienden a otras esferas de su vida, pintando un retrato de un personaje con muchas sombras y muy pocos escrúpulos. Lo que está claro es que Mediaset y los programas que lo componen, como No Somos Nadie, deberán hacer una criba, un ejercicio de igualdad, si de verdad quieren mantener una mínima coherencia. Porque, ¿de qué manera van a justificar que acojan a personas como Carlo Costanza, sobre quien también pesa una grave acusación de maltrato? Es que esto es un o todos moros o todos cristianos. No puede haber excepciones, no puede haber favoritismos basados en la simpatía o en el poder de unos y otros. Es la hora de la verdad, y las cadenas tienen que dar la cara. Entiendo perfectamente que muchos de nosotros, los que hemos estado, de alguna manera denunciando lo que se hizo con Antonio David, que no deja de ser una chapuza legal por tratarse de un despido nulo, parezca que defendemos a las personas que maltratan. Pero no, nada más lejos de la realidad. Lo que defendemos es a las personas que no han sido condenadas judicialmente por maltrato, y condenamos, sin paliativos, cualquier tipo de maltrato, de la persona que sea, venga de donde venga. Es una distinción fundamental que a menudo se pierde en el fragor de la batalla mediática. Es que es alucinante, de verdad, las cosas que se ven, las contradicciones que afloran. Si seguimos esta lógica perversa, la lógica de la condena mediática sin sentencia, entonces Ortega Cano tampoco tendría cabida en ningún programa. Según el relato desgarrador de Rocío Carrasco, fue él quien le pegó la primera torta a Rocío Jurado. Una acusación gravísima que tampoco tiene una sentencia firme detrás, pero que ha sido ventilada en televisión. ¿Y qué decir de Fidel Albiac, contra quien también ha habido denuncias que afirman que encerraba a los niños? Parece que, en el circo televisivo, todos están condenados de boquilla, verbalmente, por el juicio de la opinión pública. Pero, ¿cuántos de ellos han sido llevados ante un juzgado? ¿Cuántos tienen una condena real que avale esas acusaciones? A nadie. Es increíble, la verdad, todo lo que está sucediendo, la manera en que la televisión se ha convertido en un tribunal popular donde se juzga y se sentencia sin pruebas, sin procesos, solo por el clamor de las masas o por los intereses de unos pocos. Y esto, amigos, es lo que verdaderamente me preocupa. Increíble, amigos, es la única palabra que me sale al ver el panorama mediático que se nos presenta. Porque después de la explosión que ha supuesto el despido de Alessandro Lecchio, lo que ha venido después, las celebraciones desmedidas y las evidentes contradicciones, no hace más que confirmar que estamos inmersos en una auténtica farsa, en un teatro de hipocresía donde la justicia real brilla por su ausencia. Es una situación que nos revuelve las tripas, que nos obliga a cuestionar cada noticia que nos llega, cada sentencia dictada en el plató de televisión. La doble vara de medir no es un rumor, es una realidad palpable que se ríe en nuestra cara, y eso es lo que más duele. Atención, porque la trama se enreda aún más con la aparición estelar de Antonia del Laté en No Somos Nadie, un programa que, como ya os dije, parecía haberse convertido en el epicentro de la fiesta. Ella, Antonia, no dudó en celebrar por todo lo alto el despido de Lecchio, llegando a decir, y esto es escalofriante, que iba a brindar, que llevaba nada menos que 38 años esperando este preciso momento. 38 años de espera, de rencor acumulado,
que ahora explotan en una celebración pública, en un canal de televisión, como si de una victoria personal en los juzgados se tratara, algo verdaderamente lamentable. Es que sinceramente hay cosas que mi mente no puede procesar, que me superan por completo. ¿Cómo es posible que la venganza de una persona que ha sufrido un maltrato supuestamente gravísimo no se canalice a través de los juzgados, de la vía legal, sino que se celebre y se materialice a través de un canal de televisión? No puedo entenderlo, no lo concibo. La justicia, la verdadera justicia, se busca en los tribunales, con pruebas, con sentencias, no en un plató, no con aplausos y risas, porque eso desvirtúa por completo el sentido de la reparación y la condena, volviendo todo un espectáculo vacío. Esto nos dice mucho, muchísimo, sobre la importancia que esta gente le otorga a la opinión pública, a lo que la gente piense de ellos, por encima de cualquier otro tipo de reconocimiento o condena. Se les llena la boca de justicia, pero luego buscan el aplauso fácil, el linchamiento mediático, antes que una resolución judicial que avale sus acusaciones. Es un síntoma de cómo el salseo, el morbo, la controversia pesan más que la verdad, que la búsqueda de una reparación legítima y conforme a la ley. Y eso, amigos, es extremadamente peligroso para nuestra sociedad, una pendiente resbaladiza. Si nos paramos a pensar, si somos 100% honestos con nosotros mismos y con la situación, yo, si fuese víctima de maltrato, lo único que querría, de verdad, sería una condena justa para mi agresor. No querría que lo echaran del trabajo, no querría que le vetaran de un programa, querría que la justicia actuara, que lo condenaran por lo que ha hecho y que pagara por ello. Y punto. Que no pudiera dar lecciones de nada, que no se saliera de rositas, para nada. Pero está claro que aquí los intereses son otros, son mucho más complejos, mucho más oscuros y muy egoístas. No podemos olvidar, bajo ningún concepto, que Alessandro Lecchio ha sido, durante muchísimos años, el protegido de Ana Rosa Quintana. Esto es un hecho, una realidad que hay que reconocer, que está en la hemeroteca y que nadie puede negar. Esa protección, ese blindaje mediático, es lo que ha permitido que muchas de sus controversias se hayan diluido, que muchas de sus actitudes hayan pasado por alto, o al menos no hayan tenido las consecuencias que quizás en otros casos sí habrían tenido. Esa es la cruda verdad de cómo funciona el poder dentro de los medios de comunicación, una triste realidad que nos golpea. Y precisamente por eso exigimos con toda la fuerza del mundo que esa misma vara de medir, esa misma exigencia moral, se aplique para todos, sin excepciones, sin favoritismos. ¿Dónde está esa coherencia con Kiko Matamoros, por ejemplo, que, no se nos olvide, arrastra también esas acusaciones tan graves? ¿Dónde está la justicia para él? ¿Por qué se le permite seguir campando a sus anchas por los platós, mientras a otros se les señala con el dedo y se les expulsa? Es la pregunta que nadie se atreve a responder, la pregunta que incomoda a la cúpula televisiva y que exige una contestación rotunda. Porque aquí no se trata de defender a un maltratador, para nada. No os equivoquéis ni un ápice. Se trata de defender la coherencia, la igualdad de trato, la presunción de inocencia hasta que haya una condena firme. El problema no es condenar el maltrato, que eso lo hacemos todos y lo condenaremos siempre, sino cómo se condena y a quién se condena, basándose en qué criterios. Es que parece que la justicia es un traje a medida, que se ajusta a unos y a otros no, dependiendo de la conveniencia del momento o de las audiencias que generen, lo cual es inaceptable. Es que es una hipocresía flagrante, de esas que te dejan sin aliento, sin poder respirar. Mediaset, y por extensión el programa No Somos Nadie, no pueden ir dando lecciones de ética y moral, no pueden celebrar el despido de Lecchio, si luego no aplican los mismos criterios a todos los demás colaboradores. Es una incoherencia que dinamita cualquier atisbo de credibilidad que nos hace desconfiar de sus verdaderas intenciones. Si la política es cero tolerancia con el maltrato, que sea para todos, sin asteriscos, sin condiciones, sin segundas lecturas. Eso es lo que pide la audiencia, lo que pedimos nosotros, a gritos. Ya lo demostraron con Antonio David, ¿os acordáis, verdad? Aquel despido que a la postre fue declarado nulo, una auténtica chapuza legal que puso en evidencia las prisas, los intereses ocultos y la falta de un proceso judicial justo. Y ahora con Lecchio parece que la historia se repite, pero con matices que lo hacen aún más complejo y doloroso. Estamos hablando de acusaciones gravísimas, sí, pero sin una sentencia firme que las corrobore, y ese es un detalle, amigos, que no podemos ni debemos pasar por alto, porque es la base de nuestro sistema de justicia, la base de la verdad,
No me digáis que no es una contradicción monumental, una bofetada a la lógica. Por un lado, se proclama la tolerancia cero con la violencia, con una voz potente y firme, pero por otro, se mantiene a personas que han tenido problemas con la justicia por maltrato, o sobre quienes pesan atestados policiales, en sus platós, día tras día. Es que parece que aquí solo importa la narrativa del momento, el chivo expiatorio de turno, el que esté en el punto de mira de la opinión pública, sin importar la justicia real, la legalidad que debería regir estas decisiones. Es un juego peligroso, un juego con fuego que a la larga quemará a la propia televisión, la consumirá. Lo que es verdaderamente triste, lo que me indigna profundamente, es que la televisión se haya convertido en este gran tribunal paralelo. Un lugar donde se condena, se absuelve y se sentencia sin pruebas, sin defensa, solo con el griterío de los tertulianos y la furia de las redes sociales. Se olvida la presunción de inocencia, se pisotea la dignidad de las personas y se prioriza el espectáculo por encima de todo, sin miramientos. Y eso, amigos, es un flaco favor que le estamos haciendo a la justicia, a la sociedad, a la verdad misma, un daño irreparable a la democracia. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser críticos y tenemos que exigir que se nos trate como adultos, con la verdad por delante, sin disfraces. No podemos seguir aceptando que nos vendan una justicia de pacotilla, una moralidad selectiva, que solo se aplica a conveniencia y capricho. Es hora de levantar la voz, de decir basta, de demandar coherencia y respeto por los procesos legales. Porque si no lo hacemos, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Una donde la verdad y la justicia son un mero entretenimiento, un show para las masas, sin alma ni criterio? La hemeroteca, esa amiga fiel que siempre nos acompaña aquí, enteras de salseo, está llena de ejemplos que refuerzan esta sensación de doble rasero, de injusticia palpable. No solo tenemos a Matamoros o Constancia, sino que si nos vamos más atrás, encontramos otros casos igual de escandalosos. El relato desgarrador de Rocío Carrasco sobre Ortega Cano, las acusaciones gravísimas de maltrato a Rocío Jurado. ¿Dónde queda eso? ¿Por qué no ha tenido las mismas consecuencias mediáticas y laborales que otros casos si la cadena es tan tolerante cero? Es un laberinto de preguntas sin respuestas claras, un pozo sin fondo de hipocresía. Incluso las acusaciones contra Fidel Albiac, que afirmaban que encerraba a los niños, también han estado ahí, en el ojo del huracán mediático, pero con un tratamiento muy diferente. Es que parece que aquí se condena a la gente de boquilla, verbalmente, por el juicio popular, por el relato de moda, el que más vende. Pero a la hora de la verdad, a la hora de pisar un juzgado y enfrentar una condena real, ¿dónde están esas personas? Es increíble la facilidad con la que se lanzan acusaciones y la dificultad con la que se demuestran en un tribunal de justicia, con hechos probados. Es que es de una incoherencia brutal, de verdad, que se nos pida que aplaudamos el despido de Lequio por sus confesiones de agresiones, que repito, son asquerosas y lamentables, mientras se convive tranquilamente con otros colaboradores que tienen sombras igual o más grandes. Si de verdad la televisión quiere ser un referente ético, un baluarte contra la violencia, tiene que serlo con todos, sin distinciones, sin amiguismos, sin presiones de audiencia que dicten quién es culpable y quién inocente. Es un mensaje muy claro que debemos lanzar desde aquí, con fuerza, con convicción, sin miedo a las represalias. Al final del día, lo que estamos presenciando es un reflejo de cómo la sociedad, o al menos una parte de ella, se deja arrastrar por el sensacionalismo, por el drama, por la venganza televisada. Nos falta el rigor, nos falta la seriedad y nos falta, sobre todo, la empatía para entender que detrás de cada noticia hay personas, hay vidas, y que la justicia no es un juego, no es un mero entretenimiento para rellenar horas de programación. Es un pilar fundamental de nuestra democracia, y no podemos permitir que se degrade de esta manera tan vergonzosa, tan indignante, tan cruel. Esta situación nos deja una reflexión profunda. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad para contentar a la masa, para generar el máximo de clics y la mayor cantidad de interacciones? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la coherencia, la verdad y la justicia por unos cuantos puntos de audiencia? Creo que la respuesta debería ser un rotundo no, un grito unánime. Debemos exigir más, exigir una televisión más responsable, más ética, que no juegue con las vidas de las personas ni con los conceptos fundamentales de la justicia. Eso es lo mínimo, lo imprescindible. Así que, mis queridos amigos de Teras de Salseo, os animo, una vez más, a que no os quedéis callados. Vuestra voz es importantísima en este debate crucial.
Compartid este vídeo, dejad vuestros comentarios, seguid con nosotros en esta lucha por la verdad y la coherencia, porque juntos somos más fuertes. Y si aún no lo habéis hecho, si aún no formáis parte de esta comunidad que busca desvelar lo que otros quieren ocultar, es el momento de uniros. Suscribíos al canal, activad la campanita porque aquí, en Teras de Salseo, seguiremos destapando todas estas verdades incómodas, sin miedo, sin censura, caiga quien caiga. Esto es solo el principio de una conversación que es crucial tener. Una conversación que no podemos silenciar porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, siempre se abre camino.